Muy buenos días, apreciados hermanos. Es un gusto estar aquí en la casa de nuestro Padre Eterno para alabar y exaltar su nombre en este su santo Shabbat. Vamos a buscar en nuestros signarios el himno número 176. Cuando suene la trompeta, ¿ya? Y se va a ser lista, yo responderé. Se va a ser lista, cuando allá se va a ser lista, cuando allá se va a ser lista. Y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando se pase lista, cuando allá cuando allá se va a ser lista, y mi nombre llame, yo responderé. Derramemos nuestro riazo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida de verdad. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y mi nombre llame, yo responderé. Amén. Oye, muy buenos días, mis queridos hermanos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque en esta tarde, en esta mañana, estamos felices y contentos. ¿Por qué felices y contentos? Porque hoy es sábado, el día de nuestro Señor, donde todos venimos a alabar y exaltar su santo y noble nombre. Por eso estamos contentos en esta mañana. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos hermanos, los cuales tienen el gusto, el placer, el privilegio de estar conectados en nuestro su canal, nuestro firme fundamento, ¿no? Le damos un cordial saludo a nuestra hermana Mayrita, que vamos a orar por ella, su hijito y todo su esposo y su familia, ¿no? Gracias a Dios estamos aquí como iglesia para orar por cada uno de nuestros hermanos. Bienvenidos todos, y no solamente por ella, también por muchos hermanos más que estamos aquí, que necesitamos de la oración. Gracias por estar con nosotros en nuestro canal, como también le damos un cordial saludo acá también
a nuestra hermana Marcela Delgado en España, bienvenida a nuestro canal también, que se encuentra con nosotros todos los sábados, y todos nuestros amigos de República Dominicana, de Estados Unidos, de México, de Perú, de Colombia, ¿no? Y de todos los países latinoamericanos. Bienvenidos todos a su canal, Nuestro Firme Fundamento. En esta mañana tenemos un tema donde el hermano Josué estará preparado en esta mañana para presentar el tema de esta mañana. Así que tomen mucha atención, por favor, que el tema de suma importancia, ¿no? Vamos a tener una palabra de oración para comenzar el tema de esta mañana. Los invitamos, por favor, con la mayor reverencia a postrarnos de rodilla y orar, ¿no? Vamos entonces a orar, algunos ahí como estamos también, ¿ya? Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos infinitas gracias porque tu presencia, tu poder está aquí con nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que tus santos malak, tus santos ángeles están en esta mañana aquí con nosotros, tus hijos. Y una bendición muy especial para todos los oyentes y todos los países de todo el mundo, principalmente por la guerra de Ucrania y todos los países que están en guerra. Gracias te damos, Padre, porque tu mano poderosa está con ellos, librándolo y protegiendo. Gracias, Padre mío, por librarnos a cada uno de ellos y libra al Ecuador de toda malicia y de toda maldad. Quédate con nosotros en el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén, amén. Y amén. Amén. Invitamos a Josué entonces. Muy buenos días, hermanos. Shabbat Shalom. En esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel y ahora vamos a proseguir con el imperio de Alejandro Magno, que fue hasta donde quedamos la semana anterior, que era cuando Alejandro Magno subió al poder. Ahora vamos a ver cómo fue que Alejandro logró ese poder y también veremos otro detalle importante, profecías que se cumplieron en la vida de Alejandro. Vamos a ver algunos datos muy interesantes. Hasta la semana pasada nos habíamos quedado en que Alejandro había conquistado todo lo que corresponde al imperio griego. Al imperio persa. O sea, ya el imperio persa ya había caído. Y ahora Alejandro se encontraba, digamos, en la cima de su poder. Pero antes de llegar allí a conquistar todo el imperio persa, Alejandro cumplió una profecía que es sobre la caída de la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro había sido una ciudad que por muchos años había oprimido al pueblo de Israel también. Se cuenta que ellos iban y saqueaban las cosechas de los israelitas y ellos siempre clamaban a Dios por su liberación, porque los ciudadanos de Tiro siempre los acosaban. Y entonces, como sabemos, Dios en ese momento tenía su pueblo escogido, que era el pueblo de Israel. Y obviamente Dios no iba a dejar sin castigo en este caso a los habitantes de Tiro por las atrocidades que hacían. Y vamos a dar lectura de la profecía que se encuentra en Ezequiel capítulo 26. Vamos a ver en nuestras Biblias, Ezequiel capítulo 26, versos del 12 al 14. Notemos ahí el título que tiene el capítulo 26, al menos aquí en la versión que yo tengo, el capítulo se titula Profecía contra Tiro. No sé si en las otras versiones también consta así de la misma forma. También en la versión Jerusalén dice contra Tiro, nomás dice, ¿ya? Sí, o sea, ahí está una sentencia que se dio contra la ciudad de Tiro. Vamos a dar lectura porque todo el capítulo nos habla de eso, pero vamos a ir a lo más importante. Vamos a leer del verso 12 al 14.
Se llevarán como botín tus riquezas, saquearán tus mercancías, destruirán tus murallas, demolerán tus casas suntuosas, tus piedras, tus vigas, tus escombros. Los echarán al fondo de las aguas. Yo haré cesar la armonía de tus canciones, y no se volverá a oír el son de tus citarras. Te convertiré en roca pelada, quedarás como secadero de redes, no volverás a ser reconquistada, porque yo, Yahweh, he hablado, oráculo del Adón Yahweh. Vemos aquí cuál era la profecía contra esta ciudad, cuál iba a ser su destino. Se dice que el lugar donde estaba iba a quedar desolado, iba a quedar desnudo como una roca. O sea que nunca más sería edificada. Y ahora es importante que notemos aquí, porque esto nos va a servir mucho para cuando lleguemos a los versos finales de Daniel 11, específicamente al capítulo 45. Al verso 45 del capítulo 11 de Daniel. Cuando la Biblia nos habla de que una ciudad o algo no va a ser levantado nunca más, la Biblia es específica, como podemos ver aquí. ¿Cómo se dice aquí? Nunca más será edificada. Cuando leímos sobre Babilonia, ¿qué es lo que decía el texto? Nunca más serás habitada. También Sodoma. Sodoma y Gomorra también, se dice que nunca más será habitada. Y perdón que interrumpa, aquí en la verso 14, mira el final lo que dice, porque yo Yahweh he hablado. O sea, ahí está la firma del Padre Eterno. O sea, si algo lo dice, porque así es. Sí, porque con respecto a los últimos versos del capítulo 11 de Daniel, en estos últimos años ha habido una controversia porque la mayoría de personas no entienden ese texto porque lo ponen de una manera muy espiritual. Hoy día vamos a ir viendo los primeros versos de Daniel 11, específicamente lo que trata de los reyes del norte y del sur. Normalmente esta parte de la profecía se la toma muy espiritual, o sea, piensan que todo lo que está allí es símbolos. Pero hoy veremos que el capítulo 11 de Daniel, al menos los primeros versos que vamos a ver hoy día, de ahí en el transcurso de la semana vamos a seguir viendo que el capítulo 11 de Daniel no habla en sentido profético, sino en un sentido literal. Vamos a ir viendo cómo las cosas que están detalladas ahí se cumplieron al pie de la letra y se siguen cumpliendo hasta la actualidad. Ahora volviendo nuevamente a la ciudad de Tiro, para que nos hagamos más o menos una idea. La ciudad de Tiro se encuentra a 70 kilómetros al sur de Beirut, que es la capital del Líbano, allá en Medio Oriente. Se dice que está a medio camino entre Sidón y... bueno, esa es la ubicación que tiene. Pero la ciudad de Tiro estaba dividida en dos secciones. Una que era la ciudad como tal que estaba en la costa y la otra que había una ciudad fortificada en un islote o en una isla. Cuando Alejandro llegó en el año 332, se le hizo muy fácil tomar la ciudad costera. Pero entonces él cuando toma la ciudad costera, él se da cuenta que no le servía de mucho, porque las cosas más valiosas y en sí la corte y los nobles se encontraban en la isla fortificada. O sea, allí vivía la clase gobernante y por ende allí estaban las riquezas. O sea, en conclusión, el haber tomado la ciudad costera no le había servido de mucho. Y ahora notemos cuando el verso bíblico nos dice serás llevada, o sea, cuando dice que la ciudad será llevada al mar prácticamente. O sea, que todos sus escombros serían llevados al mar. Probablemente suene como una locura decir que una ciudad es llevada al mar, o sea, de la tierra sacada al mar. Pero vemos que Alejandro cumplió esa profecía. ¿De qué forma? Él se dio cuenta que la isla estaba muy lejos de la costa, o sea, y en ese momento Alejandro no poseía una armada, o sea, los griegos no tenían barcos para llegar a esa isla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Demolieron toda la ciudad y con esos restos hicieron una calzada, o también en algunos libros se le llama el pasillo de Alejandro.
cosa que usaron todos los escombros de la ciudad conquistada, la ciudad costera, y usaron todo eso para hacer un pasadizo, para llegar, o sea, como un puente, un camino para llegar a la isla. Y así fue como se cumplió entonces que la ciudad de Tiro quedó completamente como una roca desnuda. O sea, y hasta hoy en la actualidad, cuando los arqueólogos van a investigar sobre la ciudad de Tiro, nadie va a investigar en la costa, sino que al contrario, van a buscar al mar, porque allí es donde se encuentran los restos de la ciudad. Obviamente, para poder construir eso, no fue nada fácil. Obviamente fue un trabajo que tomó muchísimo tiempo y sobre todo usó muchos recursos. Y por supuesto los habitantes de la isla de Tiro no se iban a quedar quietos esperando a que Alejandro llegara a conquistarlo, sino que a medida que se iba construyendo, ellos atacaban, ya sea lanzándoles flechas, mandaban barcos incendiarios para matar a los trabajadores, y en fin, pero recordemos, por mucho poderío que ellos tuvieran, la profecía tenía que cumplirse. Alejandro consiguió apoyo naval de parte de dos ciudades, que eran Sidón y Chipre. Y de esta manera, con ese apoyo naval, él pudo terminar la construcción de ese pasillo. Y entonces ahí él pudo hacer un asedio más efectivo, porque ahora ya los habitantes de Tiro ya no tenían acceso a suministros, porque ya el paso estaba cortado. Y se dice que después de un asedio de 7 meses, finalmente la ciudad de Tiro cayó. Y como nos dice la profecía, la ciudad de Tiro no volvió a tener ese poderío que había tenido antes. Porque antes de que Alejandro la conquistara, la ciudad de Tiro era una ciudad comercial y tenía un ejército poderoso, y es por eso que ellos atacaban a los israelitas y les robaban las cosechas. Pero debido a eso, ya Dios permitió que Alejandro conquistara esta ciudad. Ahora veremos otro aspecto importante del gobierno de Alejandro. Cuando Alejandro iba conquistando, él siempre promovía la integración cultural. O sea, ¿y qué era esto? En lugar de lo que hacían la mayoría de conquistadores, que era de tener a los conquistados simplemente como personas inferiores, él promovía la integración, o sea, la unión tanto de la cultura griega con la cultura local. Y esto se hacía por medio de ¿qué? Se hacía por medio de alianzas matrimoniales. En este caso vemos que él mismo se casó con una de las hijas del rey Darío. El rey Darío, no el Darío que está en la Biblia, sino que el rey Darío III. Él se casó con una de las hijas de él. Esto era para promocionar aún más la unión de las culturas. ¿Y esto era por qué? Él, recordemos, él fue educado por el filósofo Aristóteles. Y entonces, este filósofo lo educó en el concepto que en griego se pronuncia oikumene, que es de donde proviene la palabra ecumenismo. ¿Y ahora en qué consistía el ecumenismo? No se trataba únicamente de casar a personas de diferentes nacionalidades y culturas, sino que también eso implicaba la absorción de los dioses, o sea, la mezcla no solamente de las etnias, sino que también de las religiones. O sea, y por eso vemos que a medida que ellos iban tomando ciertos lugares, había esa mezcla cultural, pero también había esa adopción religiosa. O sea, Alejandro les permitía a los conquistados mantener su religión, pero a cambio ellos tenían que aceptar ciertas cosas. O sea, se les daba el estatus de ciudadanos comunes y corrientes. O sea, porque en la antigüedad, cuando un imperio o un reino conquistaba a otro, normalmente los que habían sido vencidos eran cautivos. O sea, no tenían los mismos derechos que un ciudadano. Pero en cambio, Alejandro les daba esa oportunidad de ser completamente iguales a ellos. Pero esa era la condición. Además, él tenía la idea de que el mundo debía ser gobernado bajo una monarquía universal. O sea, él tenía el pensar de que el mundo en sí necesitaba ser gobernado solamente por él. Y por supuesto por los sucesores que vendrían después de él.
O sea, esto nos suena muy parecido a lo que hoy escuchamos como nuevo orden mundial. Y ahora podemos ver que, obviamente en esos tiempos, el término nuevo orden mundial era completamente desconocido. Pero si nosotros vamos viendo todos los imperios que han gobernado a lo largo de la historia, ¿qué es lo que siempre han tratado de hacer? Siempre han tratado de imponer su voluntad por sobre todo el mundo. Desde el imperio babilónico, el imperio romano, el imperio griego, el imperio otomano, todos siempre trataron de gobernar el mundo entero. Y de esa manera imponer su voluntad. Y eso nos está demostrando claramente quién es el que ha estado detrás de todos esos imperios. Porque obviamente estos grandes imperios que han conocido la historia no han tenido a Dios de su parte. Mayormente estos imperios han despreciado a Dios y lo han dejado fuera. Y este mismo sistema de gobernanza es el que se trata de implementar en el presente. Porque hoy en día vemos que se habla mucho del diálogo religioso. Y cada vez se ha hecho más común esas reuniones donde se encuentran todas las religiones. Inclusive los papas han venido promoviendo esto desde hace muchos años atrás, desde hace décadas. Pero una de las figuras que más destaca fue el papa que falleció hace poco tiempo, el Papa Francisco. Él siempre hablaba mucho que de la unidad y de tantas cosas, e hizo muchos congresos. Y en uno de esos congresos que fue de jóvenes, donde se reunieron jóvenes de todo el mundo, fueron representantes de cada una de las religiones que existen, él hizo un comentario que para muchos puede sonar polémico, o sea, porque es totalmente fuera de lógica y de razón. Él se atrevió a comentar que nosotros, o sea, que todo el mundo cristiano, o sea, el hecho de que nosotros creamos en Dios, tenemos mucho en común con la religión hinduista, con la religión de la India. Díganme ustedes, ¿qué podemos tener nosotros en común con ellos? Absolutamente nada, porque son religiones completamente diferentes. ¿Pero y por qué decía eso? Que porque todos adoramos a Dios. Pero si nos ponemos a pensar, ¿el hinduismo qué adora? El hinduismo no tiene a un único Dios, el hinduismo tiene muchos dioses. Tiene un montón de dioses. Claro, hay de todo, está Vishnu, Krishna, bueno, hay un montón de dioses. Y si nosotros vemos las características de esos dioses, probablemente nos espantemos. Por ejemplo, hay una diosa que ellos adoran, no recuerdo el nombre, pero esa diosa usa un collar hecho de cabezas humanas. Es una diosa que tiene algo que ver con la guerra. O sea, cuando ella está calmada, es una mujer hermosa y todo. Pero cuando se enoja y se le mete el diablo prácticamente, comienza a matar personas y tantas cosas. Y esa diosa se caracteriza también justamente, no recuerdo si es esa misma diosa o es otro dios que también adoran ellos, que se caracteriza por salir siempre en las representaciones con la boca abierta y mostrando la lengua. Siempre aparece así, y ahora ese símbolo es común aún en nuestra cultura, acá en América. Obviamente no con la diosa, sino que en camisetas, shorts, pantalones o lo que sea, suelen poner un adorno así, que sale una boca con unos labios rojos y una lengua abierta. Sí, pero en unas marcas de ropa sí he visto que tienen con eso. Y eso también usan mucho las personas, los que andan en esto del rock o de Metallica y tantas cosas. ¿Qué es lo que siempre hacen? Hacen un símbolo con sus manos, y ¿qué es lo que proceden a hacer después? Sacan la lengua allí. O sea, eso no es solamente algo artístico o algo cultural de un solo lugar. O sea, esas son diversas formas en las que se le rinde tributo prácticamente a Satanás. Pero mira lo que hace el enemigo. O sea, lamentablemente de hoy en día, no solamente los jóvenes, porque hay personas adultas que imitan lo mismo. Andan que como tal artista hace esto, yo también lo hago, está de moda. Cuando mira hasta dónde... Claro, y por ejemplo, no solamente son los que cantan rock. Por ejemplo, hay un artista estadounidense que se llama Miley Cyrus. Bueno, no sé si estoy pronunciando bien el nombre.
Bueno, pero esta artista en su juventud se hacía llamar Hannah Montana, que fue muy popular en su época. Y ahí algo característico de ella es siempre que hace ese tipo de... Siempre hacía eso, no sé si ahora lo hace porque no escucho música de ella. Pero ella siempre, era algo característico de ella siempre en las fotos que ella salía, era así, sacar la lengua en todas las fotos. Y ahora, entonces, volviendo nuevamente a lo del ecumenismo, ¿qué tenemos nosotros que ver con esa religión politeísta? Nada. No tenemos absolutamente nada que ver. Pero ahora si nosotros vamos al catolicismo, ellos sí tienen cosas en común. Hay muchos dioses. ¿Por qué? ¿Ellos qué tienen en lugar de dioses? ¿Cómo le hacen llamar? Vírgenes. Los santos y las vírgenes, los beatos. ¿Ustedes tienen una idea de más o menos cuántos santos y vírgenes existen alrededor del mundo? Son más de 1000, o sea, más, si no me equivoco, más de 10.000 santos que hay alrededor del mundo. Y eso está casi igual al número de dioses que tiene el hinduismo. Y ahora hay algo más que tienen en común. Estas religiones creen en la Trinidad. En el hinduismo hay 3 dioses principales. Y esos 3 trabajan juntos. Inclusive en algunos casos se los representa como una sola persona, pero con 3 rostros. El mismo concepto de la Trinidad que dicen las 3 personas pero forman un solo Dios. Entonces, si vemos nosotros lo que hay detrás del catolicismo romano, entonces ellos, el Papa tenía razón, puede decir que él tiene cosas en común con ellos. ¿Por qué? Porque ambas religiones tienen un origen pagano. O sea, todo viene igual de lo mismo. Pero ahora el problema está cuando él afirma que todos los que creemos en Dios tenemos cosas en común con el hinduismo. O sea, no tenemos nosotros absolutamente nada que ver con eso. Porque si hablamos de violencia y de asesinato, en la religión hinduista hay eso. Y es por lo que se caracteriza en muchos aspectos. ¿Y el catolicismo ahora en qué aplicó violencia? No sé si ustedes recuerdan, ¿qué pasó en la Edad Media? La Santa Inquisición. La Inquisición. Santa Inquisición. Llamada santa porque de santa no tenía nada. Pero ¿qué sucedió allí? ¿Qué aplicaban ellos? Igual aplicaban torturas, asesinato y lo que sea para lograr sus objetivos. Y entonces, ahora si lo vemos desde ese punto de vista, sí tienen cosas en común. Ahora, hoy ¿cómo se nos presenta eso del ecumenismo? Se nos presenta como algo bueno. Porque iglesias que aparentemente no tienen nada que ver con el catolicismo se van juntando. Tenemos a la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia bautista, presbiteriana, pentecostal. Y también se destaca la participación de la iglesia adventista. Cuando uno busca en Google las iglesias que han participado, se destaca la iglesia adventista, aparece allí, se la llama por nombre y apellido. Lamentablemente. ¿Y eso por qué? La iglesia adventista no forma oficialmente parte del Concilio Mundial de Iglesias, pero en cada reunión que hay se envía un delegado. Siempre se envía un delegado y hay muchas fotos donde aparecen diversas personas reunidas de varias religiones junto con el Papa y allí aparece un delegado de la iglesia adventista. Aquí se cumple lo que la hermana Elena de Huay escribió, puntos comunes de doctrina. Justamente a eso vamos llegando. ¿Por qué creen ustedes que entonces en las instituciones adventistas ahora se prioriza más el enseñar sobre santos católicos que otras cosas? O sea, en lo que tiene que ver con historia de los pioneros, profecía, eso ya no se habla. Y eso no es que es un invento o una exageración. ¿Por qué en las iglesias adventistas modernas no se habla de esos temas ahora? ¿En qué es lo que se pasa mayormente? Vamos a hablar de las fábulas, que de la rana que se cayó en el vaso de leche y que se hizo mantequilla, o de la historia de tal. Si nosotros vemos las escuelas sabáticas modernas que salen ahora, por ejemplo, en una edición que hubo, había una lección que se titulaba Cristo el Gran Maestro, o Jesús el Gran Maestro.
Pero lo más irónico de todo es que la lección comenzaba contando, hablaba sobre Billy Graham. ¿Y quién es Billy Graham? Billy Graham es un personaje que también ha tenido mucho que ver en el ecumenismo dentro de la iglesia adventista. Entonces díganme, ¿cómo? O sea, miren la contradicción. La lección se llamaba Jesús el Gran Maestro, pero comienzan. Billy Graham cuenta la historia y comienzan con una de esas ilustraciones. O sea, eso no tiene el más mínimo sentido. O sea, y tampoco no quiere decir que por el hecho de que se ponga ahora, porque ahora vienen con una cita del espíritu de profecía o varias, eso tampoco no es garantía de que se esté estudiando lo que debería estudiarse ahora. Por ejemplo, uno de los aspectos que nosotros como adventistas deberíamos conocer debería ser cómo defender nuestra posición con respecto a la evolución, porque es algo que es determinante, porque si nosotros no aceptamos la creación o decimos que la creación se dio por medio de la evolución, porque hay cristianos que creen eso ahora, que dicen que Dios creó las cosas pero fue por medio de la evolución. Si nosotros aceptamos eso, le estamos dando una patada al Génesis y a toda la Biblia en sí misma. Y ahora viene otro problema. Si nosotros despreciamos el Génesis, estaríamos sacando de lado al origen del espiritismo. Y entonces, ¿a dónde creen que eso nos va a llevar? Eso nos termina llevando nuevamente a la perdición, al vino de Babilonia. Y ahora, siguiendo con esto, con la apostasía que se ha introducido dentro de la iglesia, como hace un momento mencionamos, ¿cuál es la doctrina principal, la doctrina madre que tiene el catolicismo y que comparten hoy en día la mayoría de iglesias protestantes? La Trinidad. ¿Y quién más vimos que la compartía? El hinduismo. No solamente el hinduismo, el budismo también tiene una trinidad. En la antigua Grecia también había una trinidad. Los romanos también tenían una trinidad. O sea, y también en Babilonia ya había una trinidad. Pero la mayoría de personas que dicen, no, es que eso fue una coincidencia que se haya repetido. Satanás cogió la trinidad que está en el cielo y se la puso a sí mismo. La Biblia no nos habla de una trinidad. Por ningún lado. Y si unimos el espíritu de profecía, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? Claramente, en primeros escritos. En uno de los capítulos que se habla sobre la caída de Lucifer, ¿qué nos dice? Se nos cuenta claramente que Satanás fue un ángel que siguió en jerarquía ¿a quién? A Cristo o a Yahshua. Entonces, él era el tercero allá arriba en el cielo. Entonces, por ende, al poner una trinidad, ¿él qué está haciendo? Él se está poniendo en el mismo lugar que Dios, porque él, recordemos, ¿cuál fue el deseo de él? Subiré a las estrellas y seré como Dios. Y entonces normalmente, ¿qué es lo que se dice hoy en día? El pecado imperdonable, negar al Espíritu Santo como una persona. La Biblia no dice eso. Si nosotros vamos a ver cuando la Biblia habla de negar al Espíritu, que no se tiene perdón, si nosotros vamos a la Biblia, ¿qué nos dice? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, ¿quién es ese Espíritu que la Biblia menciona? No es alguien más, es Yahshua. Entonces, ¿qué creen que va a pasar si nosotros negamos la voz que nos incita al arrepentimiento? Obviamente no vamos a tener perdón porque no nos arrepentimos. Y eso también está en Comentario Bíblico Adventista. El pecado imperdonable es negar la voz que nos incita al arrepentimiento. Porque es lo más lógico. Si no me arrepiento, ¿cómo voy a recibir perdón? O sea, no puedo. Y ahora vamos a ver y vamos a dar lectura de cuál era el texto por el que los pioneros se guiaban. O sea, cuál era el texto que ellos tenían para mostrar al mundo cuál era su creencia sobre Dios. Les invito a que busquemos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Escucha, Israel,
Yahweh, nuestro Dios, es el único Yahweh. ¿Qué nos dice allí? En otras versiones, por ejemplo, la versión que yo tengo acá, que es la de Reina Valera 1995, dice así: Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. El texto que nos dice claramente que Dios es ¿cuántos? ¿Acaso son tres en uno? Uno nos dice únicamente. Y además, en Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero notemos lo que dice el verso bíblico. Nos dice Dios dio a su Hijo. No nos está diciendo que Dios dio una parte de sí mismo. Porque si nosotros tomamos a decir que Jesús es Dios y que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, el texto nos dijera que Dios dio una parte de sí. Pero la Biblia no nos está diciendo eso, ni tampoco nos dice que una parte de Dios murió en la cruz o algo parecido. A Cristo, ¿cómo se lo presenta? Como el intercesor. Entonces, vamos a ver ahora en qué culminará el ecumenismo, según lo que nos dice el espíritu de profecía. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Esto lo encontramos en Conflicto de los Siglos en la página 498 en el párrafo 1. Ahora, ¿qué nos dice? Nos está diciendo que la Iglesia Católica lo pide. Las iglesias principales de Estados Unidos. Y ahora, Estados Unidos, ¿por qué se caracteriza? Por ser una nación protestante. Libertad religiosa. Y por hablar mucho de la libertad religiosa, porque eso fue los fundamentos que crearon esta nación. Y ahora vemos entonces el hecho de que el protestantismo se tenga un acercamiento con el catolicismo. Eso es señal de qué cosa? Que ya el protestantismo prácticamente ya ha dejado de protestar. ¿Ya en qué se convirtió? Se convirtió en un protestantismo apóstata. ¿Y esto a qué incluye? No solamente incluye a las iglesias evangélicas, sino que también a la adventista en sí. Porque ha acogido dentro de su seno, o sea, ha puesto como una doctrina principal, una doctrina satánica, como lo es la doctrina de la Trinidad. Y como analizamos cuando hablamos sobre la adoración a la Virgen, ¿qué nos decía el catecismo? Porque en esa ocasión traje el catecismo que se titula Las Buenas Noticias. Eso cualquier persona puede ir y comprar uno, no cuesta mucho porque es un libro pequeño. ¿Qué nos decía allí? Que la Virgen era el gregario de la Santísima Trinidad, o sea, que en sí la doctrina de la Trinidad estaba íntimamente relacionada con la adoración a la Virgen. Entonces, al tener la doctrina de la Trinidad en el seno de la Iglesia Adventista, ¿qué se está haciendo? Prácticamente se está teniendo a Babilonia dentro de la Iglesia. Si nosotros revisáramos el anuario que publicaban los pioneros sobre las creencias fundamentales y lo comparamos con el que tenemos hoy, nos vamos a dar cuenta que es completamente diferente. Normalmente se nos enseña que la persecución va a venir solamente por el sábado. Y nos han hecho creer que por el hecho de ser adventistas guardadores del sábado ya estamos salvados. Y que por eso estamos seguros y que no vamos a caer en el engaño. Pero la verdad es que no es así. Porque podemos estar guardando el sábado, pero eso no es garantía de que vamos a estar alerta. Porque no es que van a venir de la noche a la mañana a decirnos que guardemos el sábado o si no pena de muerte. No va a ser así que de la noche a la mañana. Va a ir sutilmente como ya lo vemos hoy. Hoy en día, ¿con qué argumento se viene? Que el cambio climático. ¿Qué dijo el Papa León XIV cuando lo presentaron ante el mundo como el nuevo Papa?
hubo una frase que él dijo el día cuando lo presentaron en el balcón, cuando el cónclave lo eligió. ¿Qué fue lo que él dijo? Vamos a establecer puentes de diálogo. O sea, va siguiendo la misma línea del Papa Francisco. O sea, y hay que aclarar que tampoco esto no depende que si hubieran elegido a otro o que si este se muere y viene otro. Esa línea va a seguir porque la profecía ha sido dada y eso se va a cumplir. Porque hay muchas personas que dicen que este Papa es el que va a dar la ley dominical. No podemos decir eso. ¿Cómo sabemos si el día de mañana el Papa se muere, el que tenemos ahora? Porque recordemos, la profecía nos anuncia que antes de la implantación de la ley dominical, ¿qué va a haber? Va a haber una guerra. Y esa guerra ya comenzó. ¿Y eso en qué culminará? Culminará en que el Vaticano sea trasladado a Jerusalén. Y eso justamente lo estudiaremos en los versos finales de Daniel capítulo 11. Y ahora entonces, en conclusión sobre esto del ecumenismo, ahora vemos que no es algo que recién se inventaron ahora, sino que ya es algo que venía tratando de implantarse desde hace siglos o milenios atrás. Porque aquí en la época de Alejandro Magno, esto es antes de Cristo, o sea, muchísimo tiempo atrás. O sea, y desde ahí ya existía ese concepto y se trataba de imponer. Ahora continuando con la historia de Alejandro Magno, cuando Alejandro conquistó el imperio persa, él decidió ir todavía más allá a conquistar, porque él estaba obsesionado con conquistar todo el mundo conocido. Y luego, ¿hacia dónde se fue? Dice que tomó una nueva campaña en el 327 y se dirigió hacia lo que hoy conocemos como la India. Se dirigieron hacia allá. Y allí se dice que encontró una fuerte resistencia por parte del rey Pauraba, que lo sorprendió a los griegos con algo que ellos nunca habían visto, que eran los elefantes de guerra. Porque en ese momento los griegos nunca habían visto que los elefantes se usaran para la batalla. Pero en la India ya se usaba en ese momento. Entonces dice que a pesar de que los griegos ganaron, los habitantes de la India mostraron una fuerte resistencia. Y gracias a esa valentía, Alejandro le permitió al rey Pauraba a que siguiera gobernando sus dominios, sino que con la diferencia de que ahora iba a ser un rey vasallo. O sea que ahora este rey tendría que pagar un tributo anual a los griegos. Y Alejandro quiso avanzar aún más allá de la India, pero se encontró con las dificultades del clima que habían en ese lugar. O sea, cuando él llegó allí justamente coincidió que era la época de invierno. Y entonces los caminos, ¿qué sucede normalmente con los caminos cuando es invierno? Se llenan de barro. O sea, y el ejército, al ser un ejército muy grande, se encontró con muchas dificultades. Y además, los soldados no quisieron avanzar más. ¿Por qué? Porque ya para ese momento habían pasado 13 años. O sea, y hace 13 años ellos no habían visto a sus familias. O sea, ya llevaban 13 años que no habían visto ni a sus esposas, ni a sus hijos. Y por ende ya querían regresar, porque si hubiera sido por Alejandro, hubieran seguido avanzando. Entonces se dice que Alejandro, por más que dio un discurso, como sabía dar siempre para animarlos a la batalla, ellos ya no quisieron avanzar, se negaron a irse. Entonces Alejandro no tuvo más remedio que regresar. Él no regresó a Grecia, sino que se fue a Babilonia y mandó a uno de sus generales a que llevara las tropas hacia Macedonia. Él tenía planes para esa ciudad. Recordemos, Babilonia, aunque ya para ese momento ya la gloria que Babilonia había tenido en un principio, como cuando Daniel vivía, obviamente ya no era la misma, porque ya el imperio babilónico ya no existía. Pero sin embargo, la ciudad de Babilonia seguía conservando todo ese lujo y esa majestuosidad. Y entonces Alejandro planeaba poner a Babilonia como la capital de su nuevo imperio. Porque la historia cuenta que para este momento el palacio en el que Nabucodonosor II vivía, ese palacio todavía estaba en pie y era habitable. O sea, todavía conservaba algo del esplendor que Daniel y
Nabucodonosor habían visto. Pero ya para el año 323, Alejandro se cuenta que una noche, después de un banquete con una borrachera y todo, se dice que se desmayó repentinamente. Y cuando recuperó el conocimiento tenía mucho dolor en las articulaciones y en la espalda. Y de allí dice que entró en un estado febril, o sea, tenía fiebre muy alta. Se dice que durante el día mejoraba, pero en las noches su situación empeoraba. O sea, así se mantenía, durante el día mejoraba un poco y durante las noches empeoraba. Y se cuenta que pasó 2 semanas así, enfermo. Y finalmente, después de esas 2 semanas, Alejandro Magno falleció a la edad de 33 años. O sea, era muy joven cuando murió. Y entre sus posibles causas de muerte, o sea, no se sabe con exactitud cuál es su causa de muerte. Pero algunos teorizan que fue envenenado, otros que tuvo alguna enfermedad hereditaria, o bueno, hay muchas causas posibles. Pero lo más aceptado es que lo llevó a la muerte fue su estilo de vida desenfrenado. Porque él participaba muy a menudo de borracheras. Y algunos han llegado a la conclusión que lo que le causó la muerte a Alejandro fue la cirrosis. Mucho alcohol. Fue demasiado, por eso es que murió tan joven. Y ahora veamos lo que la Biblia nos decía respecto a esto. La Biblia también predijo eso. Alejandro iba a lograr un gran poder, iba a conquistar territorios, pero no le iba a durar mucho esa gloria. Les invito a que busquemos en Daniel capítulo 8, verso 8. Ya, que lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. El macho cabrío se hizo muy grande, y cuando era más fuerte, el cuerno grande se rompió, y en su lugar despuntaron otros 4 orientados a los 4 puntos cardinales. Aquí que se nos dice, cuando ese cuerno, porque recordemos, el macho cabrío representaba al imperio griego. Cuando ese cuerno que representaba a Alejandro dice que se había hecho muy grande, de un momento a otro, ¿qué sucede? Es quebrado. Y de allí, del lugar donde estaba ese único cuerno, surgen 4 cuernos. En la Biblia, cuando se habla de cuernos, los cuernos ¿a qué representan? A reyes o reinos. Entonces, ¿qué sucede? El imperio se iba a dividir. Cuando Alejandro muere, comenzó una lucha por el trono. Aunque la mayoría en la actualidad suelen decir que Alejandro no tuvo hijos, Alejandro sí tuvo un hijo con una mujer llamada Roxana. Pero cuando Alejandro murió, este niño todavía no había nacido, o sea, Roxana todavía se encontraba embarazada. Y entonces los generales de Alejandro tomaron la decisión de hacerse cargo del poder, o sea, designar a alguien como regente para que gobernara en lugar de ese niño, en caso de que naciera un varón. Pero en caso de que naciera una niña, obviamente ya no podía heredar el trono. Entonces comenzó esa disputa por el trono y ahora surgió otro problema. Porque según la tradición macedonia, que era el lugar donde había nacido Alejandro, solamente el heredero legítimo podía darle sepultura a un vidente, o sea, un espiritista. Un vidente, y este vidente dijo que el lugar donde se sepultara Alejandro, ese lugar iba a ser un reino fuerte y poderoso para siempre, o sea que iba a tener el dominio mundial. Y entonces comenzaron a pelearse por el cuerpo de Alejandro. O sea, a nosotros nos puede sonar ridículo esa idea, ¿para qué pelearse por el cuerpo de un muerto? Pero ellos creían que el enterrar el cuerpo les iba a dar poderes. Entonces se designó a un oficial, o sea, porque Alejandro había deseado ser enterrado en Egipto,
pero su madre Olimpia quería que lo enterraran en Macedonia, donde habían sido enterrados los demás reyes macedonios. Pero al final de cuentas, al que habían designado como regente, habían designado a alguien como regente, y esa persona quería ganarse el favor de la madre de Alejandro, en este caso de Olimpia, para poder tomar el trono. Y ordenó que llevaran el cuerpo de Alejandro hacia Macedonia. Y la historia nos cuenta que el cuerpo de Alejandro fue puesto en un ataúd lleno de miel para que se conservara. O sea, pusieron el cuerpo de Alejandro en un ataúd lleno de miel, y ese ataúd fue metido dentro de otro ataúd hecho de oro macizo. Y hicieron aquí la historia lo llama un catafalco. O sea que es una especie de carroza fúnebre que nosotros le llamamos hoy en día. Sino que obviamente un poco distinta a lo que vemos en la actualidad. Entonces, mientras lo iban llevando en esa procesión, uno de los generales de Alejandro, que era Ptolomeo, tomó la carroza fúnebre, o sea, tomó el cuerpo de Alejandro con todo y la carroza y se lo llevó a Egipto y lo hizo sepultar en Alejandría. Entonces allí se desata una guerra por el dominio del imperio que Alejandro había dejado. Entonces otro de los generales de Alejandro, que era Casandro, hizo asesinar a Olimpia, la madre de Alejandro, y al hijo de Alejandro, que para este entonces ya tenía 13 años, y obviamente también a la madre del niño, que era Roxana. Fueron asesinados todos ellos, y prácticamente allí podríamos decir que el linaje de Alejandro Magno llegó a su fin, porque prácticamente, aunque tuvo un hijo, ese niño nunca llegó a gobernar y fue asesinado. Y entonces, después de todos estos sucesos, los 4 principales generales de Alejandro decidieron dividirse el imperio. Y es por eso que en la visión del carnero, después de que el cuerno es quebrado, surgen 4 cuernos. ¿Y eso debido a qué? A que los 4 generales de Alejandro se lo dividieron el imperio. Por ejemplo, Casandro se quedó con Macedonia, Tracia y gran parte de Grecia. Ptolomeo se quedó con lo que es Egipto, Libia y Arabia. O sea, con Ptolomeo comenzó en Egipto lo que se conoce como el periodo helenístico, donde gobernaba la dinastía tolemaica, que años después sería la dinastía a la que pertenece Cleopatra. Lisímaco se tomó Tracia y partes de Asia Menor, pero el que tomó la parte más grande fue Seleuco. Seleuco tomó lo que corresponde a Babilonia, Mesopotamia, Siria, Asia Menor Oriental, Persia y lo que es la India. O sea, de todos los 3, él fue el que tomó la mayoría del imperio. Y ahora veamos lo que nos dice en Daniel capítulo 11, verso 4, ya para ir terminando. Daniel capítulo 11, verso 4. Pero apenas consolidado, su reino será dividido y repartido entre los 4 puntos cardinales, aunque no entre sus descendientes, ni con el poderío que él había ejercido, pues su reino se desmoronará y pasará a manos ajenas. Ahora, como podemos ver aquí en el verso 4 de Daniel, ¿acaso se nos está hablando en lenguaje simbólico? No. Vemos que el texto es muy claro y se cumplió todo de manera literal, tal y cual como el texto lo dice. Entonces ya de aquí podemos ir viendo que el capítulo 11 nos habla en un lenguaje literal. No simbólico. No es simbólico como se interpreta hoy en día. Y ahora la historia nos sigue contando que de esos 4 generales terminaron prevaleciendo solamente 2. Y ahora vamos al verso 5 de Daniel capítulo 11. El rey del sur será fuerte, pero uno de sus generales lo derrotará y ensanchará sus dominios.
Ahora, de aquí en adelante el verso 11 nos va a estar mostrando al rey del norte y al rey del sur. Y ahora, ¿cómo podemos saber? Porque cuando dice rey del norte y del sur, la gente dice, entonces es el símbolo. No es el símbolo. ¿Cómo podemos saber? Para definir quién es el rey del norte y quién es el del sur, nos ubicamos en Palestina, más precisamente en Jerusalén. El reino que se encuentre al norte vendría a corresponder al rey del norte, y el reino que se encuentre al sur corresponde al rey del sur. Es así de sencillo. En este caso, cuando se nos dice del rey del sur, ¿cuál era la nación más poderosa que se encontraba al sur de Israel? La nación más poderosa al sur de Israel es Egipto. Entonces, ahora entendemos, el rey del sur aquí en este momento es Egipto. Porque a lo largo que vamos avanzando en la historia, el rey del sur no es la misma persona. Va cambiando a quien se le llama el rey del sur va cambiando, o rey del norte. Por ejemplo, aquí en este caso el rey del norte es Siria. Pero más adelante el rey del norte ya no es Siria, sino que el rey del norte se le llama ¿a quién? A Roma. Pero eso es cuando Roma toma el poder. Simplemente lo que cambiaría con respecto al rey del norte y del sur sería el momento histórico en el que nos encontramos. Aquí en este primer momento en el que estamos leyendo ahorita se refiere justamente el rey del norte es Siria y el rey del sur es Egipto. Y a final de cuentas vamos a ir viendo que en un momento el rey del sur se levanta en guerra contra el rey del norte. Pero siempre se mantiene la supremacía del rey del norte. A medida que vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta. El rey del norte siempre va a ser más fuerte que el rey del sur. Ya. Hasta aquí vamos a dejarlo por el día de hoy, porque ya de aquí, si sigo avanzando más, obviamente terminaría siquiera la noche o al otro día, porque es bastante extenso lo que falta. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y terminamos allí, quedando en claro hasta este momento profético quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. Y ahora ya sabemos cómo se define. Cómo se define el rey del norte tanto como el rey del sur. Ya, esta ha sido mi intervención del día de hoy. Y les recomendaría por favor, hermanos, que anoten todas las citas bíblicas que estamos viendo, porque esto es clave. Todas las personas debemos conocer el libro de Daniel y el de Apocalipsis. Eso es algo clave para el tiempo del fin, y por ende todos deberíamos llevar nuestros propios apuntes. La hermana Elena mismo lo recomienda en el libro Testimonio para los Ministros. Debemos de estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis para estos tiempos. ¿Por qué? Porque esto, si bien ahorita estamos viendo cosas del pasado, pero ¿para qué retroceder al pasado? Eso nos ayuda a estar completamente seguros de que lo que dice la Biblia se cumple porque se cumple. Hemos visto hasta ahorita cuántos imperios. 3, y por muy fuertes que eran, ¿qué sucede al final de cuentas? Como la Biblia dice que iban a caer, cayeron. Y cayeron tal y cual como la Biblia dijo que caerían. Entonces, y ahora a medida que nos vamos acercando cada vez más a nuestros tiempos, ahora también nos debemos ir dando cuenta cómo las señales que se dan en el presente son cumplimiento de la profecía que se va a cumplir ahora en muy poco. Bueno, espero que el tema haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Shalom. Shalom. Agradecemos a cada uno de nuestros amigos hermanos que han estado con nosotros en este tema. No importa del país que sea, del país, de la provincia, del lugar donde sea, pero le hacemos la cordial invitación para que continúe con nosotros en nuestro canal, nuestro firme fundamento. Y pues te vamos a invitar también a cantar para terminar. Vamos a cantar porque es importante alabar a nuestro Creador. A nuestro Creador en esta mañana. Gracias, en verdad muchísimas gracias a todos nuestros amigos hermanos. Desde todo rincón de la tierra están con nosotros.
Felicitaciones a los países latinoamericanos, los cuales están con nosotros en esta mañana, y a todo nuestro bello Ecuador, y a nuestra provincia de Los Áchila, los cuales tenemos el gusto de salir de Los Áchila a todo el mundo. Bienvenidos todos, y vamos pues a cantar que el nombre de nuestro Padre sea exaltado por los siglos y los siglos de la eternidad. Estamos siempre gozosos con cada uno de ustedes, porque sin ustedes nuestra programación no llegaría a hacerse realidad. Síganos por todas las redes sociales y compartan estos mensajes que son de vida para vida eterna. El 259, que mi vida entera esté. Muy bien, los invitamos a colocarnos de pies. Vamos a cantar con todo el corazón, ¿no? Amigos que están conectados con nosotros, principalmente a la señora María Delgado, que está conectada con nosotros, y todos también nuestros amigos que han estado conectados durante la mañana y ahora el resto de la tarde. Gracias por estar con nosotros, y a las 2 de la tarde
estaremos nuevamente conectados con ustedes, continuando con nuestra programación de nuestro canal, Nuestro Firme Fundamento. Se les queda totalmente, eternamente agradecido por estar con nosotros en este meridiano del día. Y los esperamos también, pues, como les dije, a las 12 en punto de la tarde. Bendición para cada uno de ustedes y vamos a orar, terminar con una oración. Padre mío, gracias te damos, porque en este meridiano del día tu presencia ha sido real en nuestras vidas. Una bendición para todas las personas que se han conectado y a todos los que están delicados de salud. Tú que eres el médico de los médicos, que cura sin medicina, pueda curarlo, Padre. A los que están presos, Padre, líbralos. A los que están en los hospitales, tú eres el médico de los médicos, que los vas a sanar. Sana nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ser luz en medio de la oscuridad y ser portavoces, mensajeros de tu santa palabra. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén, y amén. Nos esperamos a las 2. Bendiciones. Shabbat Shalom.